En los últimos tiempos, pocas historias han generado tanta conversación y análisis emocional como la relación entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. No se trata simplemente de un vínculo entre dos personas conocidas, sino de una dinámica cargada de silencios, gestos no dichos y decisiones que parecen postergarse una y otra vez. Cada paso que dan, cada palabra que callan, es interpretada por el público como una señal de algo más profundo que aún no termina de resolverse. Desde el inicio, Esla Turkoglu se ha mostrado como una figura emocionalmente abierta. No es alguien que esconda lo que siente ni que tema enfrentarse a sus propias emociones. Su cercanía con Halil İbrahim Ceylan ha sido constante, sincera y, sobre todo, valiente. Esla ama con intensidad, pero también con conciencia. Ella sabe lo que quiere y no teme expresarlo, incluso cuando la respuesta del otro lado no es inmediata ni clara. Halil İbrahim Ceylan, por el contrario, representa el silencio y la contención. Su forma de vincularse está marcada por la prudencia y el miedo a equivocarse. Para muchos, su actitud puede parecer distante, pero quienes lo conocen aseguran que su mundo emocional es mucho más complejo. Halil siente profundamente, pero le cuesta traducir esos sentimientos en palabras. El problema no es la falta de amor, sino el temor a mostrarse vulnerable. Esta diferencia entre ambos ha sido el eje central de su historia. Mientras Esla avanza con decisión, Halil se detiene a pensar, a analizar, a medir consecuencias. Él es consciente de la fortaleza emocional de Esla, y esa fortaleza lo confronta con sus propias inseguridades. Halil teme no poder ofrecer lo mismo que recibe. Teme decepcionar, teme fallar y, sobre todo, teme perder el control de una situación que lo supera emocionalmente. A lo largo del tiempo, esta tensión ha generado momentos de cercanía intensa y otros de distancia dolorosa. Esla ha sido paciente, pero no ingenua. Ella ha entendido que amar no significa esperar indefinidamente sin respuestas. Por eso, en un momento clave, decidió dar un paso que cambiaría el rumbo de la relación. No fue un ultimátum, sino una petición honesta, saber la verdad. Saber si el amor que ella siente es correspondido o si solo está luchando sola. Cuando Esla le pide a Halil que exprese lo que siente, lo hace desde un lugar de madurez emocional. No busca presionarlo ni obligarlo, sino liberarlo del peso del silencio. Ella crea un espacio seguro, donde Halil no se siente juzgado ni exigido. Un entorno donde puede mostrarse tal como es, con dudas, miedos y contradicciones. Este gesto demuestra que Esla no quiere dominar la relación, sino construir algo real. Para Halil İbrahim Ceylan, este momento representa un punto de quiebre. Por primera vez, se enfrenta a la posibilidad de perder a Esla no por falta de amor, sino por falta de palabras. Empieza a comprender que callar también es una forma de decidir, y que su silencio puede tener consecuencias irreversibles. Esta toma de conciencia lo obliga a mirar hacia adentro y cuestionar las barreras que él mismo ha construido. Mientras tanto, Esla Turkoglu también atraviesa su propio proceso interno. Aunque ama profundamente, comienza a preguntarse hasta dónde está dispuesta a esperar. Su rebeldía no se manifiesta en confrontaciones directas, sino en la firme decisión de no renunciar a su dignidad emocional. Esla entiende que el amor debe ser un espacio de equilibrio, no de sacrificio constante de una sola parte. Este cambio en la actitud de Esla sorprende a Halil. Él siempre la vio fuerte, pero no imaginó que esa fortaleza también incluía la capacidad de alejarse si era necesario. Esta posibilidad despierta en Halil un miedo diferente, el miedo a perder algo valioso por no haberse atrevido a hablar a tiempo. Es en este punto donde la relación entra en una fase decisiva. El público sigue esta historia con atención, identificándose con ambos lados. Algunos comprenden el temor de Halil, otros aplauden la valentía de Esla. La narrativa deja de ser una simple historia romántica y se transforma en un reflejo de muchas relaciones reales, donde amar no siempre es suficiente si no se comunica. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Será Halil İbrahim Ceylan capaz de expresar sus sentimientos antes de que sea demasiado tarde? ¿O la rebeldía silenciosa de Esla Turkoglu marcará el final de esta etapa? Lo cierto es que ambos han cambiado. Ya no son los mismos del inicio. Han crecido emocionalmente, han aprendido de sus errores y ahora se encuentran frente a una decisión que definirá su futuro. Sea cual sea el desenlace, esta historia ya ha demostrado que el amor verdadero no solo se mide por lo que se siente, sino por lo que se es capaz de decir y hacer por el otro. Esla y Halil protagonizan una relación intensa, real y profundamente humana, donde cada emoción cuenta y cada silencio pesa.